Ana, espérate que me tengo que poner para que Hola, nos veamos. buen día, ¿Cómo ¿cómo estás? están? ¿Bien? Muy A ver bien, si estaba así en se ve fila. mejor. Hay tanta gente hoy aquí con nosotras que estaba en fila esperando a que me vieras. Muy bien. Claro, no te había visto antes. Espera que me voy a Sí, poner nuevamente. Me voy a claro, poner así, así nos vemos las dos en el mismo sentido. ¿Cómo estás? sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí Qué nos lindo mandan vernos hoy otra corazones. vez. Tenemos 34 personas, nos mandan corazones, nos dicen todo que se escucha y se ve muy bien. Así que bueno, empezamos. Excelente. Sí, claro, cómo no. Yo estoy acá chequeando, vos todavía no apareciste en el canal de YouTube que se está transmitiendo por Collaborate, porque está un poquitín desfasado, con un poquito de delay, pero entiendo que vas a aparecer en breve. Tenemos 36 personas Bien. escuchando, así que, bueno, comencemos un poco a... Nos ha tocado la difícil tarea, primero de hablar después de Karina, que se mandó un tour de force impresionante. Estuve escuchando la última parte, casi el de la mitad para adelante. Impresionante la data, el sentido crítico y ético de la tarea, con lo cual casi que no me animo a hacer una síntesis de lo que he dicho. Pero sí, si les parece, como nos toca el conversatorio previo al cierre del evento, que va a ser la gente del PAD, voy a hacer una pequeñísima recuperación de los temas que se han trabajado para poner un poco en contexto la evaluación ecológica, que es nuestro tema hoy. Buen día, ahí se sigue uniendo gente. No vamos a cortar para saludar a cada uno porque se haría larguísimo, pero dense por saludados todos los que van entrando, que son un montón de personas que están entrando y saludándose, así que bueno, menos saludar para no perder tiempo, vamos a ir un poco al tema. Y me gustaría, como habíamos un poco charlado con Rosana previamente, hacer una pequeña recuperación de un poco la importancia de un seminario, de un taller como este en esta etapa, y después integrar un poquito rápidamente los temas para llegar al tema de la evaluación ecológica. Rápidamente. Primero, ¿por qué un congreso sobre educación, un congreso internacional de educación en línea, en una etapa en la cual la pandemia nos ha puesto frente a la visibilización de todos estos temas? Todos, decía Karina recién con mucho criterio, todos hemos trabajado de manera remota y todos hemos hecho lo que hemos podido y sobre todo hemos aprendido mucho acerca del rol del docente y del rol de estudiante. El PAD, con muy buen criterio, a final de un año recontracansador para todos, pone a disposición 3 días de trabajo. El primer día sobre el escenario de la educación en la nube, trabajando con el doctor Lorenzo García Aretio, que es un número uno en este tema, que enfocó sobre la diferencia entre educación virtual y educación a distancia. No me voy a integrar y a interesar mucho en este tema ahora, no voy a profundizar sobre cosas que ya se dijeron el primer día, pero es importante entender que los activos y los ensayos de educación remota que se han hecho no siempre han llegado a la idea ya instalada de la agenda de la educación a distancia. Y dentro de ese tema vamos un poquito nosotros a abordar el tema de la evaluación. El segundo día se trabajó con gente de la UBA, como Verónica Perosi, y de Flaxo, como Gisela Schwartman, y de Blackboard, de Collaborate, como Joel Armando, que trabajaron el tema de la educación híbrida, un poco lo que va a quedar cuando la pandemia pase, ¿no? Con esto que hablábamos ayer con Rosana, pasa la ola y deja visible todo lo que estaba debajo de la ola. La educación presencial que se ve, que se viene, que ojalá venga rápido cuando la pandemia deje de ser un escenario temido por todos, no es la educación que dejamos. Entonces ahí hay un tema importantísimo que se trabajó ayer respecto de cómo entender los ambientes híbridos y de cómo entender los nuevos roles de docentes, de estudiantes y hasta de familias y de instituciones en esta nueva educación post-pandémica. Y llegamos a hoy, yo digo que Karina fue un todoterreno porque trabajó sobre su tema básico, escenarios digitales, aprendizajes emergentes y enseñanzas disruptivas. Su tema últimamente de todos los que trabaja es el tema de gamificación. Dio muchos tips, autores y escenarios y herramientas para poder trabajar este tema, pero también por las preguntas y por estar en el día de la evaluación, porque el día de hoy es el proceso de evaluación ecológica, construyendo nuevas trayectorias, un poco ese es el paraguas, el paradigma que trabajamos hoy, con lo cual las preguntas y la moderadora las llevaron un poco a este tema. Muchas de las cosas que ella dijo nosotros las vamos a recuperar, pero la pregunta que pensábamos con Rosana
y ahora que ya tenemos un interesante número de gente que seguramente ha venido siguiendo el evento y está esperando el cierre, tiene que ver con en qué escenario incluir la evaluación ecológica. ¿Cuál es el escenario, el contexto, el ecosistema, para ir poco al tema biológico, de educación ecológica, de enseñanza ecológica, en el cual se debe incluir un escenario de este tipo? Y pensábamos con Rosana, pensar un poquito de dónde partimos. Si el principio y el cierre de esta charla va a ser evaluación ecológica, con Roxana nos proponíamos rápidamente partir de cuál es el escenario en el cual trabajábamos de la evaluación como espacio didáctico convencional y de dónde tenemos que partir y de dónde tenemos que deconstruir para llegar a la evaluación ecológica. Así que ese es un poco el recorrido que les proponemos hacer en esta charla para luego llegar a los desafíos de la evaluación ecológica como evaluación genuina y significativa para este nuevo escenario. Así que bueno, Rosana, empezamos con eso. Sí, bueno, yo quería además incluir a todo esto que muy bien venías planteando, la idea de, bueno, obviamente esta modalidad de trabajo que estamos tomando el día de hoy con el vivo de Instagram no permite una interacción dinámica o muy abierta, pero sí vamos a ir recuperando las participaciones, las ideas que ustedes nos vayan dejando en el chat, las preguntas también, así que bueno, vamos a estar muy atentos a eso y obviamente, sobre todo porque sabemos, como ya venía diciendo Ale, que este es un tema álgido, es decir, es un tema que siempre nos ha resultado, la evaluación siempre ha sido uno de los elementos más complejos o más complicados incluso del proceso didáctico y precisamente de ahí partimos, de esta conversación que nosotras hemos tenido en estos días para pensar un poco cómo aprovechar este espacio. Justamente conversamos, bueno, el punto central es entender la evaluación como parte del proceso didáctico, es decir, no es una actividad adicional, no es algo que ocurre después de la enseñanza, sino que forma parte de la enseñanza. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, tenemos que ubicar la evaluación ecológica como una evaluación que requiere también de una enseñanza ecológica, es decir, que debe haber una coherencia en un proceso que se diseña desde una perspectiva abierta. Y además conversábamos que estas ideas de evaluación y de enseñanza ecológica no son nuevas, es decir, desde hace muchísimo tiempo, como muchas otras ideas que están quedando como pendientes para la educación, venimos hablando de la evaluación holística, la evaluación iluminativa, la evaluación auténtica, muchos elementos. Yo creo que en la educación hemos generado gran cantidad de ideas acerca de cómo queremos enseñar, cómo queremos evaluar en este particular, qué es lo que nos reúne en este momento. Lo que nos está costando es cómo llevarlo a la práctica, es decir, concretarlo en acciones específicas. Obviamente, esta circunstancia de confinamiento y de educación remota en la que hemos tenido que emigrar todos de manera obligatoria y sin una preparación previa, una planificación de cómo llevarlo adelante, etcétera, nos obligaron a tomar decisiones nuevas, pero sobre todo se convirtió todo esto en una oportunidad para repensar lo que veníamos haciendo. Porque obviamente a todos nos pasó, seguramente ustedes lo están pensando en este momento, lo que hicimos en un principio, y como también planteaba Karina, es hacer lo mejor posible. Y lo mejor posible es lo que conocíamos, es decir, lo que en principio realizamos fue una traslación, una extrapolación de lo que veníamos desarrollando en nuestra presencialidad y que de alguna manera nos estaba dando éxito, lo llevamos a una modalidad distinta. Muchas de las cosas que hacíamos en la presencialidad no funcionaron muy bien, siguieron funcionando dentro de la modalidad de distancia, pero otras cosas desencajaron, nos reportaron error, de alguna manera, por decirlo así. Y en la práctica evaluativa también fue así, no solamente en la enseñanza, en las formas en que impartimos las clases, sino también en la forma como estamos evaluando. Entonces, eso implicó, por supuesto, revisar lo que estamos haciendo y discriminar qué cosas no nos estaban funcionando. Por ejemplo, si manteníamos la entrega de trabajos, ensayos, exposiciones orales, incluso evaluaciones orales,
todo eso siguió funcionando porque digamos que se abrieron posibilidades de herramientas que antes desconocíamos, pero que bueno, con toda esta emergencia empezamos a apropiarnos tecnológicamente de todo esto, entonces surge el Zoom, el Meet, distintas opciones para seguir llevando adelante tanto la enseñanza como la evaluación. Pero, por ejemplo, una de las prácticas más comunes en la evaluación era precisamente los exámenes, las pruebas escritas. Eso no nos funcionó tan bien dentro de este contexto de la educación remota, sobre todo porque obviamente la circunstancia en que desarrollábamos las pruebas escritas era en un espacio aúlico en el que podíamos tener control de los distintos factores que podían incidir en los resultados de esa prueba. Por ejemplo, podíamos pedir a los estudiantes que no se comunicaran entre ellos, que no utilizaran material de apoyo, distintos elementos que nos permitían tener una sensación de control de esa situación y por lo tanto una sensación también de control de los resultados que íbamos a obtener. ¿Qué pasa cuando estamos en la educación remota? Uno de los principales problemas o desafíos que tuvimos que afrontar y que reportan incluso los docentes en las distintas investigaciones que hemos llevado adelante es precisamente que nos dificulta, por ejemplo, tener control o seguridad de la identidad del estudiante, es decir, de quién está resolviendo esa prueba en ese momento remoto. Por otro lado, también la dificultad que tenemos para tener la seguridad de que no están utilizando los recursos de apoyo, es decir, que no están haciendo las consultas simultáneas por las distintas vías que tienen a disposición para resolver las preguntas. Bien. Entonces, por supuesto, esto trae a la luz. Sí, Ale. No, quería decir dos cosas. Una primera cosa técnica, sí, porque yo te escucho atentamente, pero trato de seguir los comentarios. Hay algunas personas que están diciendo que hay eco y que no se escucha. Lo estoy controlando con la gente del grupo de WhatsApp del vivo que tenemos, con la gente del PAD, y en general parece que la mayoría de la gente no está teniendo dificultades, se escuchó bien, primero el eco, después que no se escuchaba, o sea, se escuchó bien, eso desde el punto de vista técnico, y ahora me cambio el sombrero y voy al punto de vista teórico, y quería recuperar, Rosana, 3 conceptos para poder pasar de la evaluación tradicional de la cual venimos, y lamentablemente, bueno, es una cuestión fáctica, venimos educados en esa tradición, en ese paradigma. Quería tomar 3 conceptos de tu pequeña exposición, esta corta exposición que has hecho, para poder pensar cuál es el inicio de este tema, que son los siguientes. Por un lado, la sensación de control y de poder que los docentes necesitamos tener en el momento de la evaluación, por supuesto absolutamente atravesada e interpelada por las nuevas maneras de enseñar. Para muchos de nosotros, e entiendo que todos los que estamos aquí, que son 62 personas, incluidas nosotras, más mucha gente que está seguramente viendo esto por el canal de YouTube, ese modelo está absolutamente deconstruido, el docente no tiene por qué sentir ningún poder, ni ninguna necesidad de control, ni con la tecnología analógica, el pizarrón, la tiza en el aula. Ahí está Ezequiel Moyano, que me dijo que iba a estar, y ahí está, muy bien, gracias, dice que se escucha. Entonces, esas 2 palabras, como de un modelo superado para nosotros, perimido para muchos de nosotros, pero muy presente en la formación docente. Y otra palabra que dijiste, que yo creo que es el puente que debemos recorrer, te invito a recorrerlo y a todos quienes nos están escuchando, que es pensar en la pandemia en particular y en la tecnología en general como una oportunidad, como una ventana, como un espacio de oportunidad para disolver este mito. Salió el fin de semana en el diario La Nación una idea que nosotros vamos a tomar, pero un poquitito modificada, del Zoom como el gran espejo de Narciso, con esta idea del mito griego de Narciso, una persona muy bella, que se miraba en todos los espacios de agua que encontraba en ese momento, y entonces creía que lo que le devolvía el espejo de agua era su mirada de absoluta belleza, y que eso era lo que todos veían en él. Si nosotros tomamos este mito, que podía servirnos para darnos cuenta de algo que pasó definitivamente en la pandemia, y que yo creo que es un enorme espacio de oportunidad para todos los que estamos acá y para todos los que trabajamos en la formación docente, tomar la pantalla de Zoom, de Collaborate, de Meet o de lo que fuera, como un gran espejo que le devuelve al docente, en este sentido, su modelo de enseñar.
Y la realidad es que muchos docentes, hasta el momento de evaluar, no se sintieron interpelados por ese espejo de Narciso, del Zoom o de la pantalla o del Collaborate. No se sintieron interpelados porque estaban en una situación que para el modelo tradicional de enseñanza era ideal. Se veían permanentemente, como nosotros ahora, que nos estamos viendo en pantalla hipergigante, y ni siquiera visibilizamos a los demás porque aparecen fotitos chiquititas con mensajes que corresponde a nosotros y depende de nosotros cuán importancia y cuánta nos sintamos interpeladas por esos mensajes. Entonces uno podría decir, y los invito a que sigan esta metáfora que pensamos con Rosana, que el primer momento donde el docente sintió que el espejo de Narciso se rompía era la evaluación. El primer momento donde sintió que lo que estaba haciendo tal vez no estaba tan bueno era la evaluación. Ahí dice que sí, Ale. Entonces, si esto es así, uno debería instalar la evaluación ecológica en la enseñanza ecológica, que no es para nada sentirse enamorado de sí mismo en el espejo de Narciso, y es poner en ese espejo, subir a ese barco, pensar que en ese puente estamos todos. Y que los estudiantes son parte importantísima de ese espacio, de ese ecosistema, de ese entorno. No estamos solos. Por más que el Zoom nos devuelva nuestra mirada, más que nunca están los cientos o decenas o cientos de estudiantes que están ahí. Con lo cual, pensando en esta oportunidad y pensando en la visibilización desde el punto de vista didáctico, tecnológico y ético, cruzamos el puente y nos vamos al espacio de la evaluación ecológica, y ahí me parece que estaría buenísimo que avancemos en esta charla pensando en los desafíos. ¿Qué te parece, Rosana? Ahí Mauro dice excelente. Sí, porque gracias. Sí, precisamente esa visibilidad que nos está dando, o esa visibilización que nos está dando la oportunidad de enfrentar una nueva forma de llevar adelante la educación, de llevar adelante y poner en práctica un ejercicio didáctico que en principio, como les comentaba, bueno, quizás hicimos una extrapolación de lo que veníamos haciendo, pero definitivamente toda esta circunstancia nos interpeló a tomar en cuenta muchos otros factores que están incidiendo. Quizás antes, en esa visión narcisista de la evaluación y de la enseñanza también, nos ubicábamos y nos circunscribíamos a nuestro espacio aúlico, es decir, y tratábamos de controlar todos los factores que podían incidir dentro de ese espacio. Ahora entendemos, y no es porque sea algo nuevo, sino porque ahora salen a la luz, es decir, están visibilizados necesariamente una gran cantidad de factores que antes no considerábamos y que ahora, a partir de esta experiencia, y como hemos venido recalcando, siendo una experiencia que se constituye como una oportunidad, nos damos cuenta que tenemos que generar nuevos focos de atención, prestando atención a los otros factores que están incidiendo, factores que tienen que ver con el estudiante, es decir, mayor protagonismo del estudiante dentro de todo esto. ¿Por qué no nos funcionan las pruebas escritas en línea? Porque seguimos solicitando narcisistamente que reproduzcan información que hemos planteado o que hemos dejado nosotros a través de las clases. Es decir, mientras siga estando el foco en nosotros mismos como docentes, va a seguir fallando la evaluación. Es decir, esa visión narcisista que recupera Ale ahora, precisamente tiene que ver con esto. Y tener una visión ecológica quizás entonces es darnos cuenta que ese estudiante es una persona con una cantidad de elementos que influyen dentro de su proceso de aprendizaje y que van a influir también en su proceso de evaluación. Por ejemplo, en este momento es ineludible dejar de lado, no podemos dejar de pensar que en el proceso evaluativo, incluso en el propio proceso de aprendizaje, están incidiendo factores como la disponibilidad de los equipos tecnológicos, de los dispositivos para poder acceder a estos encuentros, a estos espacios. Por otro lado, también la alfabetización tecnológica que tenemos. No todos estamos en el mismo nivel de apropiación de la tecnología. Bien. Y así van surgiendo elementos muy propios del contexto tecnológico, pero que nos han abierto los ojos de alguna manera para entender que la evaluación va mucho más allá de contenidos y reproducción de información. Entonces, entender que esas evaluaciones o esas prácticas evaluativas deberían estar centradas mejor y más
en el proceso y en nosotros acompañar y mediar un proceso tanto de enseñanza como de seguimiento, acompañamiento de la evaluación, y que la evaluación se convierta incluso en un momento más de aprendizaje, es decir, en el momento en que el estudiante enfrenta el proceso evaluativo, la actividad concreta evaluativa, pueda darse cuenta de sus propios logros, de sus propios errores y de las cosas que quizás todavía le faltan por aprender, y que esté el profesor alerta a detectar esos focos problemáticos o esas necesidades para poder acompañar el proceso de mejora. Yo Entonces, creo ahí, digamos que esto no es nada nuevo. yo creo Esto no ahí, es nada nuevo. Rosana, Esto por lo venimos supuesto, hablando por desde hace supuesto. mucho tiempo. Yo creo ahí, primero recuperar algunas de las cosas que voy leyendo mientras te escucho. Alguien que llegó tarde, creo Bien, que Ale, no me acuerdo el nombre porque esto pasa, viste, como la línea de tiempo de los comentarios, claro. pero alguien pedía recuperar el concepto de evaluación ecológica que mencionamos un poco al principio y por qué hoy cerramos con esto, lo voy a retomar rápidamente. Y como ya estamos casi en 11, tenemos un ratito más todavía, pero nuestra idea era dejar un ratito para, más allá de que no podemos que todos participen y hablen, por lo menos contestar alguna pregunta más. Decir esto, vos retomás los desafíos muy bien, y a mí me parece que hay que pensar también en términos de que todos los que estamos acá, estoy segura, somos 58 personas en este momento, todos somos docentes y trabajamos en formación docente. Esto es un enorme desafío para los que hacemos este trabajo, para poder ver cuáles son los cambios que la pandemia o que el tipo de educación que tuvimos que abordar en este aislamiento producto de la pandemia, no es la pandemia, sino todo lo que generó alrededor de nuestro cambio de forma de vida, modificó algo que nosotros estamos muy acostumbrados e invisibilizamos, que son las coordenadas tiempo-espacio. El tiempo era el tiempo escolar y el espacio era el espacio áulico. Y ahora el tiempo es 7 por 24, el espacio es la casa, el living de la casa, el parque, la escuela, en algunos momentos que han podido recuperar en algún caso el vínculo escolar. Y esto tiene que ver con un nuevo trabajo docente para organizar la tarea de enseñar, de corregir. Karina mencionaba algo importantísimo hace rato, que tiene que ver con la obligación del docente en el espacio de enseñanza en general y de la enseñanza vía tecnología en particular, con la devolución del trabajo al estudiante, con la dedicación e incluso el compromiso ético de poder trabajar de manera escrita o audiovisual. O sea, creo que a todos les ha pasado que nos hemos expuesto a los medios de comunicación, incluso ves que yo me veo carrugada y entonces no me gusta mucho, pero bueno, hoy el espacio de enseñanza es ese, es textual o es multimedial, y esa es otra barrera, otra experiencia a la que el docente debe exponerse y acompañar a los estudiantes en la realización de sus actividades textuales o multimedia con esta ruptura de la barrera tiempo-espacio. Y ya para cerrar, porque nosotros queríamos disponer unos minutos para que hubiera preguntas, y las chicas del PAD nos pasarán las preguntas que sean pertinentes para poder contestar en este espacio. Retomar un poco qué es evaluación ecológica, que lo dijo un poco Rosana al principio. Si querés, Rosana, yo arranco con alguna idea y vos cerrás. Que la bien. evaluación ecológica es un componente de un modelo de enseñanza ecológica, de un modelo donde realmente los componentes de la situación didáctica y el estudiante estén en el centro, la argumentación, la visibilización de sus competencias. Estoy repitiendo un poco lo que también decía Karina, pero bueno, todos estamos muy en línea con este tema. No evaluar solamente la información obtenida, sino la competencia y la transferencia de esa competencia, acompañar en aciertos y acompañar en errores, dando pistas metacognitivas, pensar objetivos que vayan a la tarea específica del estudiante, trabajar colaborativamente, no pensar solamente en un solo modelo y formato de presentación de contenidos, que el docente sea osado, que se anime a hacer vivos de Instagram, que se anime a trabajar multimedialmente, que se anime a acompañar al estudiante en explorar el espacio, que piense en desafíos y no solamente en actividades didácticas. Toda esta nueva manera que pone al docente frente a desafíos tal vez nunca antes pensados, si ha sido educado y ha sido formado tradicionalmente, todo esto genera una nueva manera de evaluar porque genera una nueva manera de enseñar. No sé, Rosana, si vos querés agregar algo o no recordé algo de lo que dijiste al principio.
Sí, además de todo esto, fíjense que implica todo un cambio de la mirada evaluativa. Es también tomar en cuenta los distintos factores que están influyendo en ese resultado, en ese proceso de aprendizaje, sea cual sea el momento en el que estemos evaluando. Es decir, asumir la evaluación desde una mirada comprensiva. Cada estudiante tiene una circunstancia y unas características y un proceso de aprendizaje distinto. Entender precisamente cómo lleva adelante su proceso y cuáles son las características que rodean ese proceso, forma parte también de los elementos, además de todo lo que acaba de recuperar Alejandra, de esta evaluación ecológica, que no es más que eso, un componente más, un elemento más del proceso de enseñanza ecológica, que no es más que esa enseñanza holística que implica la evaluación y la contemplación de todos los elementos y factores que pudieran estar involucrados en el aprendizaje, y que no sea solamente, obviamente, la información o el contenido particular, que es lo que generalmente intentamos recuperar con las prácticas evaluativas, que vayamos más allá. Fíjate, Rosana, lo que dice Cari Michalek en términos de esto de tiempo, espacio, medio, formato, comunicación. Me encontré, no lo tomé nota exacto, pero voy a decir la idea. Cari, perdón si me olvidó el detalle. Me encontré a las 10 de la noche explicándole lo que es un trueno a una niña de 6 años en lenguaje de señas. Fíjate si esto no es modificar absolutamente Totalmente. la idea de la enseñanza. 10 de la noche, vía seguramente Instagram o alguna instancia de comunicación uno a uno, con lenguaje de señas. Imagínate que esta pequeña anécdota, escrita en 4 renglones, incluye de manera práctica todo lo que acabamos de decir y más, porque además es lenguaje de señas, además es una comunicación absolutamente personalizada. Con lo cual, el docente que no se anima, no que no es capaz, porque eso se aprende. Hoy Karina también dijo algo importantísimo, todo esto se aprende, todo esto es oficio. No es que uno tiene que tener un don, bueno, yo vine con el don de hablarle a la cámara. No, esto se aprende y es una obligación para los que estamos en este momento formando docentes, asegurarle que es cuestión de, casi te digo, de una situación de disponibilidad. Esto me voy a Ushuaia, ¿no? De disponibilidad, no es más que eso. Lo demás se aprende. Sí, totalmente. Y además esto es otro de los elementos que surgen en ese término o esa palabra clave que hemos utilizado a lo largo de este conversatorio, que tiene que ver con la oportunidad, precisamente la oportunidad que nos ha brindado la tecnología de desarrollar una enseñanza más personalizada, más cercana incluso, a pesar de las distancias. Y como dice Alejo por allí también, la evaluación no nos estamos circunscribiendo y no la debemos delimitar al cierre del proceso o al final, es decir, a los productos, sino que la evaluación ecológica implica un seguimiento, un acompañamiento, una mediación permanente. Día a día estamos brindándole eso que llamamos el feedback, la retroalimentación, la devolución permanente. Todo eso son elementos evaluativos y que suman al proceso precisamente de la evaluación ecológica que estamos llevando adelante. Fíjate que Julieta recupera, Julieta que es parte del PAD, Julieta Brizuela, recupera un tema que espero que se vea, decime vos, Rosana, si se ve, como una especie de cartel. Sí, lo estoy viendo. Recupera, integra algunos comentarios respecto de 2 cosas. Primero, que la evaluación es un proceso de reflexión permanente, y además que tenemos que mantener esto cuando volvamos a esta presencialidad híbrida, pospandémica en la que vamos a trabajar. Me parece que es importantísimo entender eso. Y acá lo dice Ale. Ale dice exactamente, cuando volvamos a la educación presencial, tenemos que tratar de repetir y de mantener estas prácticas. Y hay algo que también recupera algo que escuché que dijo Karina y que nosotros estamos en la misma línea, por supuesto, entender la relación entre proceso y logro. Eso me parece fundamental, entender el tema del proceso, y no hay mejor que la tecnología para recuperar el proceso. Si algo puede hacer la tecnología de manera simple, es marcar la trazabilidad, o sea, la continuidad de la película y de la foto permanente, del estado cambiante y además el proceso entre un estado y otro, de cualquier proceso, en este caso de aprendizaje. Con lo cual, entender la tecnología es algo que también se aprende. O sea, no hay que pensar o tenerle, por supuesto, respeto, porque la tecnología cambia, pero eso es algo que se aprende. Solamente hay que tener un poquito de osadía y bueno, fíjense, nosotros
haciendo un vivo de Instagram cuando no sé si alguna vez lo habías hecho antes, Rosana, pero esto es de la No, pandemia. Esto es no. de la pandemia. Que yo le hable tan cerca a una cámara, ¿es de la pandemia o no es? Porque no es una cosa Totalmente. previa. Fíjate, pero hay un elemento que quiero rescatar de esto que están planteando los participantes y estamos discutiendo ahora, que igual no caigamos en el error de que esta práctica evaluativa que estamos generando en la educación remota, la vamos ahora a llevar a la presencialidad. Cada modalidad tiene su propia característica y su propia circunstancia. Obviamente, lo que sí vamos a trasladar y lo que sí se convierte en oportunidad es el espacio de reflexión, es decir, de repensar el por qué evalúo, para qué evalúo y qué evalúo. Eso definitivamente es lo que sí vamos a llevarnos como transversal, sea cual sea la modalidad que estemos llevando adelante, porque obviamente las herramientas y los instrumentos, los procedimientos son muy particulares a cada modalidad. Eso, digamos, esos aspectos metodológicos, más que metodológicos, operativos, cambian para cada modalidad. Lo que sí se mantiene es estas ideas, es decir, este es el momento, es la oportunidad para revisar qué es lo que estamos entendiendo por evaluación y cómo estamos llevando adelante nuestras prácticas evaluativas, porque, como hemos dicho, se han visibilizado, han quedado a la luz una cantidad de errores que estábamos cometiendo en la presencialidad, todos. Lo estábamos llevando adelante y no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque quedaba allí resguardado en ese espacio aúlico, en esas actas que nada más nosotros firmábamos, etcétera, esa evaluación, esa actividad que solamente el estudiante veía y nosotros, ahora queda todo visibilizado, queda todo a la luz, es decir, está en plataformas, muchas veces nosotros grabamos nuestras clases, todo queda allí resguardado. Entonces es una manera de ir descubriendo eso que podemos todavía mejorar, ¿sí? Yo creo que ahí hay dos comentarios. Yo creo que cuando, definitivamente lo de la intervención y la participación es fantástico porque cuando nosotras practicamos y trabajamos sobre el guión, podríamos decir, el itinerario de la charla con Rosana varias veces, y hubo temas que aún nosotras pensando qué podíamos trabajar, acá hay un tema que no salió, que ahora te lo voy a decir así como al toro, sin red. Voy a tomar dos comentarios. El primero es de María y dice que a la evaluación hay que dedicarle tiempo, y eso no hay duda. La evaluación es un componente esencial de la propuesta de enseñanza que se piensa, se acuerda, se incluye en el contrato didáctico desde el principio. Uno no puede hacer, como mencionamos al principio, por si alguien se agregó más tarde, como el espejo de Narciso, enseño cómo se me canta, me miro al espejo durante 10 semanas dando clase, o 2 o 3, sí, 10 semanas, 2 meses y medio dando clase, y después veo qué hago para evaluar. La evaluación es una indicador de responsabilidad docente, de ética docente, de compromiso docente, y hay que acordarla con los estudiantes, porque eso implica un trabajo enorme del estudiante. Con lo cual, eso que Sí. dice... Sí. Y como decías recientemente, implica una disposición del docente también a afrontar ese compromiso, que además no es un compromiso espiritual, es un compromiso ético, es decir, Exacto. dedicarle este tiempo a la evolución, a la evaluación, y la evaluación no solamente como la actividad que yo aplico para recoger información acerca del proceso de aprendizaje, sino ese tiempo que le dedico a dar el acompañamiento, la devolución pormenorizada, es decir, que vaya más allá de una calificación que no dice nada. La calificación no nos reporta una información pedagógica sustancial, lo que sí va a ser sustancial es esa devolución cualitativa que pueda dar el docente, y tiene mucho que ver con la disposición que tengamos de dedicarle ese tiempo, que sí sabemos que es mucho, Bueno, pero que forma parte de nuestro compromiso. ahí puse un tema, uno de los temas, supongo que lo ves, Rosana, decime, que también Julieta, que está atenta. Sí, la acreditación. La acreditación. Hay dos cosas Sí. que me parece muy interesantes ya para cerrar, porque nos quedan 10 minutos, con lo cual contestemos las preguntas que podamos hasta las 12, que es el horario final de la charla. Primero el de la masividad, pero si querés vamos primero con el que Julieta ahí dice temón, el de la acreditación, y luego Tati mencionó antes un tema, yo casi digo tabú, en las universidades, sobre todo públicas, muy masivas, que tiene que ver con cuál es la calidad requerida, porque yo creo que ahí es un tema de calidad educativa, cuál es la calidad requerida para trabajar masivamente.
Si uno piensa que tengo que trabajar 1 a 1 y que tener 500, 600, 1000 estudiantes no es obstáculo para trabajar 1 a 1, creo que ponemos al docente en una situación muy comprometida, con lo cual deberemos, Sí. y me parece que tal vez eso debería ser objeto de otra charla, definir, acordar, y eso es a nivel institucional, cuáles son los criterios requeridos para trabajar en la masividad, que incluyan, por supuesto, la educación, la enseñanza y la evaluación. Que la Sí, tecnología bueno, también ahí también, ayuda también, mucho, ¿no? Bueno, si querés vamos claro, con la masividad y también luego entra vamos en con la acreditación. acreditación, sí. Yo creo que se pone en juego también otro elemento o otra dimensión más de esta evaluación ecológica, que quiere decir que no solamente el docente y los estudiantes participan en el proceso evaluativo, sino que además es un proceso de gestión educativa, es decir, las instituciones educativas tienen que adoptar las características propias de la modalidad a distancia. Es decir, si vamos a asumir que vamos a trabajar de manera remota y con la modalidad particularmente virtual, pues entonces tenemos que adoptar todas las características, necesidades y particularidades que tiene esta modalidad. Y una de ellas es, para garantizar esa calidad, no podemos trabajar masivamente. Bueno, yo creo que ahí hay una variable que es también para otra charla, esto como si fuera una especie de serie, viste, que después te ¿Ustedes me escuchan? Ah, está, A ver, a te me Ale había se le cortado, cortó. perfecto, ahí Ajá, te ahí veo de nuevo. estás. ¿Me ves? Recupéralo, Ale. Yo por lo menos te perdí por unos segundos. Si quieres recuperar lo que acabas de plantear. Pero ahora me No sé escuchás. si el resto también. Ajá, ahora sí se ve Chicas, perfecto. nos dicen. Ah, perfecto, bueno, listo. Si no, chicas nos dicen Bien, por acá, si se ve bien. Quería decir sí. que me parece un tema importantísimo recuperar el valor institucional, del valor de los referentes institucionales, que muchas de las buenas decisiones que se tomaron a nivel escuelas o a nivel instituciones académicas, universidades, tuvieron que ver, gracias Julieta que dice que ahora volvimos, tuvieron que ver con la decisión rápida y certera de los referentes institucionales. Yo ahí me saco el sombrero. Ujú, El otro día me decía una alumna en la definitivamente. facultad que así como uno sale a aplaudir a los médicos, hay que salir a aplaudir a los directores de escuela, porque la verdad que se pusieron el problema al hombro con instituciones no definidas para educación a distancia, que no Exacto. tenían, que tenían Ujú, problemas gravísimos de conectividad, capacitaron a sus docentes, instalaron aulas virtuales, entregaron computadoras, llevaron a arreglar computadoras. Yo trabajo en la Universidad de La Plata y en USAL también, por supuesto, igual que vos, Rosana, y veo enormes esfuerzos de los docentes y de las directoras, de directores, la gestión. secretarios, secretarias Ujú, académicas, para poder estar a ujú, tono. Me parece enorme el trabajo. sí, sí. Atendiendo a lo que Y vos las mayores decías, ¿no? dificultades, Y a sí, los y las docentes, por mayores supuesto, dificultades docentes. también las mayores dificultades que reportan los docentes también tienen que ver con eso, con la otra cara de la moneda, es decir, instituciones que quizás no se llevaron adelante las decisiones correctas o la gestión adecuada para poder acompañar a los docentes en una transformación del proceso que se estaba llevando adelante para poder implementar esta educación remota. Entonces, Tal cual. definitivamente, cuando hablamos de la educación y de la enseñanza y de la evaluación ecológica, estamos viendo también todas estas dimensiones, la dimensión institucional, que es fundamental. Incluso es fundamental también, y bueno, quizás pudiéramos ahora recuperar también la inquietud con relación a la acreditación, Exacto. y yo siento que la acreditación es fundamental y hay que tener en cuenta que la evaluación, aun cuando la veamos que la evaluación es fundamental en el proceso, el acompañamiento y todo esto, hay un punto en el que tenemos que definir si se lograron o no se lograron las competencias esperadas. Es decir, tenemos que acreditar en algún momento. Es decir, al final siempre hay que acreditar. ¿Qué es lo importante? Un poco, y recupero lo que planteaba Ale hace un ratito, ese contrato pedagógico que tenemos con los estudiantes. En ese contrato tienen que estar claros los criterios y los indicadores de evaluación que van a definir esa acreditación. Si lo tenemos claro, incluso, por ejemplo, si utilizamos instrumentos como las rúbricas, que son instrumentos
de gran cantidad de descripción de cada uno de los aspectos que estamos evaluando, eso queda transparentado de alguna manera todo lo que se espera del estudiante. El estudiante está claro de qué es lo que se espera de él y va a trabajar en función de ello. Entonces, la acreditación debería ser en función de un contrato pedagógico claro y conocido por ambas partes, ¿sí? Sin esas letricas pequeñitas, sino que esté claro, sea transparente y podamos trabajar en conjunto para lograr esas competencias esperadas. Bueno, acá tenemos un comentario respecto de cómo hacer trabajo individualizado con 200 estudiantes y hacer devoluciones personalizadas. Yo creo que ese es un tema imposible, hay que pensar, como decía antes, no sé si Mari, que fue quien hizo la pregunta, tal vez no estaba o tal vez, lo repito, no hay problema, esa es mi opinión. Pensar en criterios de calidad educativa cuando la masividad es irreversible, porque uno puede hacer lo que dijiste vos, Rosana, decir, bueno, en este grupo voy a trabajar personalizadamente, pero si mi institución o la carrera en la que trabajo me obliga a trabajar con 200, 300, 500, 100, da lo mismo, porque son de 100 a 10.000, da lo mismo, son muchos o son muchas. Entonces, pensar cuál es la manera de enseñar para poder trabajar de la manera más personalizada posible con esa cantidad de personas, ¿no? Y volviendo a la acreditación que vos decías, a mí me parece que ahí uno tiene que tener muy claro que la acreditación es una condición sine qua non de la escuela industrial en la que vivimos, o sea, la revolución industrial instaló una escuela industrializada, en esa escuela todos nos educamos, una escuela que para nosotros fue Sarmiento, la ley 1420 en adelante, esa educación requiere acreditación, esa acreditación es una situación pedagógica, ética y hasta política, institucional, y genera una relación cultural enorme, no solamente con la escuela y con los docentes, sino con los niños y con sus familias. Y me parece que ahí tenemos que pensar que también el ministerio tuvo algunas idas y vueltas con la acreditación, que se acredita, que no se acredita, que se acredita este año, que se acredita el año próximo, y creo que otra vez la variable institucional fue importantísima. Yo esto lo dije varias veces durante el año, me parece que corresponde por ahí repetirlo. A mí me funciona la certeza como un refuerzo de la motivación. Si yo soy docente, necesito que alguien me diga si acredito o no acredito, si solamente miro proceso o si miro proceso y logro. Entonces, en mi espacio de trabajo llegó un momento donde de manera colaborativa y democrática se decidió qué iba a hacer, se lo comunicó a los padres, se lo comunicó a los estudiantes, estoy hablando del colegio secundario, no universitario, donde siempre estuvo clara la acreditación, y se definió un límite para esa estrategia. Y me parece que ahí, otra vez, pongo a los responsables de instituciones en el centro, diciendo el docente necesita algún margen de certeza. Necesita un espacio de certeza en el cual pueda trabajar. Bueno, estamos cerrando ya. Yo quiero poner algo antes de cerrar, que me lo estaba guardando, que es de Julieta, que es un comentario que entiendo que es un comentario de amigas, que dice que está saliendo muy bien, que salió muy bien el vivo. Para cerrar, si te parece, Rosana, dejemos una idea a cada una, si no es que hay mensajes, chicas, o comentarios, díganme si hay algo que no trabajamos, que no abordamos, que haga falta comentar. Yo quiero decir, y te dejo si querés el cierre, Rosana, quiero decir que aprendimos mucho en esta pandemia, que no vamos a volver como nos fuimos, que es un espacio enorme y una oportunidad enorme para los que trabajamos en este tema, y agradezco enormemente a la universidad, al PAD, que nos haya dejado cerrar este evento, porque ahora después de nosotros viene ya el cierre institucional con la gente del PAD a cargo, pero es una enorme oportunidad para poder haber hecho un cierre y para poder decir que es un enorme desafío formar docentes y que esperemos que en la pospandemia podamos recuperar muchas de las cosas que trabajamos y que aprendimos enormemente en este año. Te dejo el cierre. Sí, bueno, yo sumo a lo que acabas de plantear la felicitación al grupo, además porque esta es evidencia, lo que ha ocurrido en el Congreso y particularmente esta audiencia que tenemos el día de hoy, es evidencia de ese proceso de transformación que naturalmente ha ocurrido en el docente y de la disposición a esa transformación, a esa reflexión, a esa construcción permanente. Si fuéramos apáticos y no nos importara lo que está pasando, no estaríamos
dispuestos a participar en eventos y en actividades como estas, que además nos han inundado a lo largo del año. Hemos estado permanentemente en webinars, en cursos, en procesos de actualización, con miras a, o desde la perspectiva de la preocupación que tenemos de hacer las cosas bien en este nuevo contexto que nos ha tocado desarrollar. Y definitivamente, como dices, esto nos está transformando y es una oportunidad que estamos aprovechando. Así que yo felicito a todo este grupo y además a muchísimos docentes que están haciendo un trabajo maravilloso con sus aciertos, sus desaciertos, pero siempre en camino en la búsqueda de hacer las cosas bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a grabar este vivo, lo vamos a recuperar, lo vamos a documentar para que la gente del PAD lo pueda poner a disposición. Nos vemos ahora en el cierre. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós. Seguro. Chao. Finalizo. Adiós, adiós.